La partería es una práctica de origen prehispánico que sigue vigente y en muchas comunidades rurales es la única opción que se tiene para la atención del embarazo y parto. La necesidad de ampliar y mejorar la atención de la salud materna pone a las parteras como un elemento clave para la atención de la salud sexual, reproductiva, materna y neonatal. ¿Qué retos se enfrentan? ¿Por qué profesionalizar su trabajo? ¿Cuáles son las ventajas de hacerlo? Hoy, en Diálogos en Confianza, parteras, una tradición en México. Pues ya escucharon, es un tema, bueno, a mí me gusta mucho tratar el tema de parteras, porque además tiene que ver con los bebés y con ese verdadero acercamiento con tu bebé en el momento del parto. Y lo que pasa es que también podría ser polémico, habrá quien no quiera tener su parto con una partera, y sin embargo, los números hablan por sí solos. En México hay muy pocas personas que puedan atender a mujeres en labor de parto y hay lugares a donde ni siquiera hay un centro de salud. Más los, terribles episodios que han tenido algunas mujeres al acercarse a su centro de salud y que no se les atiende y que han tenido que parir solas en un patio. En fin, tal vez, y bueno, lo digo no tan en sentido figurado. Yo creo que las parteras podrían ayudar a que tuvieran una mejor atención todas las mujeres en este país y que se respetaran sus derechos reproductivos. Pero ¿qué les parece que platicamos con las expertas, con las que son no solo expertas porque sean parteras y den clases, sino por las que han parido con parteras? Y ustedes cuéntenos su opinión o su postura, ¿qué les parece? O alguna anécdota. Y vamos a empezar precisamente con el testimonio de una chica que tuvo de esta forma a su bebé. Vamos a ver. Hace 2 años, en mi embarazo como tal, tomé un curso psicoprofiláctico en el que básicamente lo tomé porque justamente me habían dicho que parir en el sector salud pues era toda una agonía, ¿no? Decidí prepararme para que esto fuera en un hospital privado y bueno, a su vez pues surgiera de la mejor manera posible, ¿no? No fue así porque por causas mi médico tuvo que salir del país, entonces pues la verdad el parir en un hospital que no conocían mi antecedente, mi historia clínica de embarazo, pues decidí que fuera en el sector salud donde pues quise darles un voto de confianza, decir seguramente todo va a estar bien, ¿no? Entonces a raíz de eso llego al sector salud y ahí es cuando empieza toda esta parte de maltrato como tal, ¿no? Al ingresar al hospital y te das cuenta claramente cómo tus derechos como mujer quedan a un lado, ¿no? Evidentemente desde la parte que no respetan la forma en cómo quieres o te sientes a gusto, ¿no? Para parir, pues bueno, en este caso te sientes agobiada, te sientes preocupada, te da mucho coraje, pero en ese momento es más la parte de que te interesa pues, tu bebé, ¿no? Pero bueno, pues la parte en la que yo decidía cómo quería estar para que naciera mi hija, pues nunca fue respetada. Fue a base de gritos, incluso de insultos que hacían hacia mi persona e incluso el no respetar el que yo decidiera que no fuera con anestesia, ¿no? Incluso yo quería un parto libre, un parto sano, que para mí es eso. Entonces, pues no lo respetaban como tal. Te repito, la manera de parir era bastante complicada. Yo pedía que me ayudaran en ciertas posiciones, no lo hacían. Y entre ellos, pues dentro del mismo hospital no se ponían de acuerdo, incluso en la medicación, ¿no? Que es algo pues muy básico. Y pues te sientes de una manera
minimizada como mujer, ¿no? Después de esto viene una etapa difícil para mí, que incluso fue una depresión posparto, a raíz de una violencia obstétrica, ¿no? A raíz de sentirme culpable por no haber logrado el parto que yo quería. Pero en realidad no era mi culpa. Desafortunadamente me puse en manos de personas, de médicos, que creí que me iban a ayudar verdaderamente, y que esa etapa del parto, del nacimiento de mi hija, para mí va a ser evidentemente inolvidable. Sí lo es, pero no como yo lo quisiera. Es que ahí está la situación. Uno se prepara, toma el curso psicoprofiláctico, está totalmente convencida de que quiere parir así, de forma natural, libre de anestesia, ya vas preparada, hiciste tus ejercicios, estás mentalizada, bueno, casi tomaste hasta yoga, y al hospital que vayas, pues parece que te tiran de loca, ¿no? Son muy pocos los que respetan en un ambiente citadino esta circunstancia. Ya luego hablaremos de otros lugares como la Sierra y demás. Pero bueno, empecemos con Yamile Benítez. ¿Cómo estás? Bienvenida, coordinadora de proyectos comunitarios, formación y capacitación de parteras sobre el uso y manejo de métodos de planificación familiar en Chiapas. Allá se encuentran con el mismo problema si van a un centro de salud o un hospital del estado. Sin duda alguna, déjame comentarte que ha sido una de las grandes problemáticas el no poder atender o poder acceder a un parto humanizado. El contexto en Chiapas es muy distinto, ¿no? Porque allá, si bien es cierto, trabajamos con muchas parteras tradicionales, y allá en las comunidades esto se vuelve una necesidad, ¿no? La necesidad de poder atender un parto lleva precisamente a una partera a utilizar las herramientas necesarias para que pueda ayudar a una mujer que necesita parir, ¿no? Entonces las herramientas son bastante limitadas. Los centros de salud, de hecho, también son muy limitados en la atención de los partos. Tenemos a mujeres que a veces no tienen camas ginecológicas o camas especiales para que puedan parir, ¿no? Y en este contexto es precisamente donde la partera presenta como una opción fundamental para que pueda una mujer tener a un hijo, ¿no? Sí, ya no es la alternativa, ya no, es como estamos hablando la instancia única, ¿no? Efectivamente, y esto es lo que hace precisamente enriquecedor el proyecto que nosotros trabajamos en la capacitación. Es cierto que nos enfocamos a la capacitación de salud sexual y reproductiva exclusivamente en métodos de planificación, pero tenemos un esquema en donde podemos trabajar con ellas desde sus espacios, desde conocer su contexto, su cosmovisión, ¿no? Entonces, el poder acercarnos a estos espacios, ver los lugares en donde las parteras atienden, es realmente enriquecedor, como te decía, y vemos precisamente la necesidad. Chiapas ocupaba y ocupa actualmente también uno de los altos índices de muerte materna. Bajo estas circunstancias se debe mucho a que estamos muy limitados en las cuestiones del sector salud. No tenemos esa atención. Entonces, la partera llega a ser el foco fundamental dentro de una comunidad que puede dar este servicio. A mí me tocó ir con grupos de ustedes a una zona zapatista en Chiapas. Se nos concedió el permiso de entrar y bueno, la partera fue toda una experiencia, porque ella decía que allá las que iban a ser parteras se les anunciaba. Y yo le dije, ¿cómo que se les anuncia? Me dice, sí, lo soñamos. Le digo, pero tú tenías abuela partera o madre. No, a mí se me anunció, mi madre entendió el sueño y entonces me mandó desde más jovencita a practicar con otras parteras del lugar, y después recibió una certificación correcta y todo el asunto. Pero fíjense que lo curioso es que ella no cobra los partos. Esta mujer nos presentó a un montón de mamás con niños que ella había ayudado a traer al mundo, y yo le decía, ¿cuánto le pagan aquí a la señora para apoyarlas? Y dice, pues mire, no nos cobra nada, pero yo le regalé un refresco Jumbo, ¿no? Que era lo que en ese momento pues tal vez necesitaba para la comida. Muy impactante, la labor y el acercamiento que ya tienen con las chicas. Laura Cao Romero, partera certificada y terapeuta de presencia biodinámica y fundadora de Partería Tissime. Laura, ¿desde cuándo partera? Unos 25 años, y hace 41 también me entrené como educadora perinatal, y eso me llevó quizá a encontrar la profesión de partería.
¿Y qué te llevó a ti? Digamos, es que tú eres ladina, yo también, a entrarle a este otro mundo que además hace unas décadas, bueno, era impensable en los hospitales del país, ¿eh? Las primeras fundaciones y todo, que ahorita nos platicarán, era un pleito constante con los doctores de hospitales públicos y privados, porque no, ¿qué les pasa? Están locas. Aquí las cosas se hacen así, y fue el boom de la anestesia, y bueno, y ahorita tenemos el boom de la mitad del país para arriba de las cesáreas, ¿no? ¿Cómo era en ese momento? ¿Por qué lo decides? Bueno, yo tuve mis partos bastante consciente, aunque en forma convencional, en una posición acostada y con los procedimientos quirúrgicos, ¿no? La episiotomía y eso, pero quedé muy bien impresionada, muy motivada. Y en cuanto se me presentó la oportunidad, mi hija más chica ya iba al jardín de niños, me tomé un curso para acompañar a las mujeres y darles cursos. Sin embargo, cuando llegaba yo a la atención ya in situ, era otro mundo, me ¿no? sentía yo que no podía continuar atendiéndolas. Claro. Esa falta de poder continuar a su cargo, más bien ellas a mi cargo, pero en fin, hacer equipo con ellas hasta el posparto. Y encontré a estas profesionistas fuera de México y muy espontáneamente me encontré ya en casa, acompañando, observando cómo era un parto atendido por una partera profesional. Eso me marcó, porque mi visión... ¿Cambió? Mi visión entró por la puerta de la partería. O sea, ahí se expandió y ahí busqué prepararme más porque estaba consciente de que si yo quería hacer el trabajo continuo de una mujer embarazada, su parto, hasta el posparto. Sí, y del bebé, o sea, de ambas personas, la gran responsabilidad dual que es esto, pues tenía yo que estudiar y preparar. Qué bonito. Y es que de veras es un pleito constante con todos los que están en la sala del parto. Bueno, ya está, como decía el testimonio, a mí no me dejaban hacer lo que yo quería hacer, caminar, tal vez entrar en agua un ratito, cosas así. Tenemos a Guadalupe Landerreche Gómez Morín, licenciada en Enfermería y Obstetricia, partera y educadora perinatal, fundadora de la Asociación Mexicana de Partería. ¿Hace cuánto se fundó esta asociación, Guadalupe? Va a cumplir 4 años. Ajá. Y bueno, nace de la necesidad de dar a conocer algo que ha existido en todos lados del mundo desde que el ser humano es ser humano. Y ahorita decías, bueno, es que hay lugares donde pues, no hay más que la partera, entonces pues son muy importantes las parteras. Yo diría al revés, o sea, las parteras han estado presentes y la humanidad subsiste en gran parte por las parteras. Claro. Porque ellas fueron las que empezaron a aprender y a ayudar y a entender lo que significaba un parto. Se cree que muchas de las que se quemaron por brujas eran en realidad parteras y sanadoras. Por supuesto. Que estaban en conflicto con los doctores que, bueno, no tenían ninguna práctica ni siquiera de profilaxis en esas épocas, ¿no? Claro, ¿y por qué? ¿Por qué las quemaron? Porque una mujer que entiende a otra mujer que está teniendo su bebé y entonces la acompaña, le enseña, le ayuda, y esa mujer se descubre a sí misma con esa fuerza de parir. Entonces, pues todas las mujeres de la comunidad pues van con esta mujer, ¿no? Si yo sé que esta mujer ha atendido a 10 mujeres y a todas les ha ido muy bien, pues cuando estoy embarazada voy y le digo que me cuide. Entonces esta mujer se convierte en un personaje muy importante de la comunidad y eso te da poder y eso no les gusta a los otros y menos a los hombres, ¿no? Pues nuestra historia está llena de este conflicto, ¿no? Y entonces la partera era una mujer que tenía muchísima injerencia en la comunidad, en la toma de decisiones, y esto la hacía muy peligrosa cuando la partera opinaba diferente del que mandaba. Del supuesto doctor, ¿no? Del que mandaba ahí, ¿no? Entonces eso hizo que la quema de brujas era eso, y claro, se les decía que eran brujas, ¿por qué? Porque sabían manejar la naturaleza, sabían entender que el parto no era nada más empujar un bebé para afuera, sino todo lo que implica en la mujer. ¿Sí? Este descubrimiento, y lo que implica en la mujer y debería de ser también en el hombre que formó a ese bebé, ¿sí? Y es lo que trae a cada ser humano al mundo. Ya hay más papás acudiendo a los psicoprofilácticos, pero todavía el porcentaje es pequeño en nuestra República Mexicana. ¿Quieres aclarar algo? Sí, quiero aclarar que aquí en México hemos sido
muy afortunados. Tenemos una historia muy bonita de la partera, no solamente llamada, aceptada y no rechazada como esto de la quema de brujas, sino que era como una sacerdotisa. Y era invitada no solamente a recibir a bebé y acompañar a esa pareja que se estaban convirtiendo en papás, sino como a bautizar, a hacer las premoniciones, las bendiciones, a decir que si era niña, qué ceremonia y qué ritual se tenía que seguir, y si era varón, cuál. Entonces, esto en los inicios, antes de la conquista, antes de que España llegara, Ajá. pues la partera tenía un papel muy digno, así como sagrado y parte Yo de... creo que estamos volteando ahorita a ver, a darles ese lugar Entonces, que tienen. pues yo quisiera hacer ese señalamiento para regresar a nuestras raíces, saber que los mexicanos tenemos a la partera, la hemos tenido por centenares de años, en el centro como un ayudante, pero también como una persona digna de ser invitada a esos eventos tan importantes. Laura, como es el tenemos que ir a nacimiento. una pausita. Vamos. Pero ahorita también regresamos contigo, ¿eh? Sí, claro. No te nos desesperes. Bueno, yo tengo 35 años trabajando en este pequeño centro de desarrollo de medicina tradicional, que nosotros le nombramos así, centro de desarrollo, porque realizamos diferentes actividades: atención de parto, atención de después del parto, curamos empachos, sustos, diarreas, enfermedades de diabetes, enfermedades de gastritis y enfermedades musculares. La importancia de la medicina tradicional creo que es importantísima, porque esa está al alcance de las comunidades más marginadas, a donde no hay doctor, pero también a donde no hay recursos. Son 20 organizaciones las que represento, y sé que en el rincón más escondido del estado de Oaxaca hay un curandero que sabe curar, que sabe llegar al alma, pero también somos pocos los reconocidos y los que verdaderamente queremos dar un servicio bueno. En muchos lugares ya existe un cuartito, otros dan servicio en sus propias casas, pero de esa manera estamos trabajando. Oigan, pues fíjense que estamos aquí, bueno, hablando de las historias. Hay muchos bebés presentes, papás presentes de rebozo, y qué cosa más maravillosa. Nos van a hablar ahorita de cómo es el paternaje y cuán disfrutable es. Pero Nora, bienvenida. Cuéntale Buenos días, al público Fer, para que puedan llamar, opinar, y presentamos también a nuestra especialista que falta ya en el panel. Claro que sí, es un gusto tenerlos a todos. Tenemos aquí ya comentarios en Twitter, en Facebook, pero comuníquese 5166-4000. Ahí están nuestros compañeros del Centro de Contacto con la Audiencia, esperando todas sus llamadas, sus dudas, sus experiencias, que ya tenemos aquí varias experiencias, y desafortunadamente pues nos hablan de las instituciones de salud, como el testimonio que veíamos al inicio del programa, que no han sido las mejores y que por eso están buscando atenderse con una partera. Y hay muchas dudas, mi querida Mayra Lilia Chávez, doctora en Ciencias Antropológicas e investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Perinatología. Bienvenida. Y empezamos con esto, si te parece. Sí. Nos preguntan aquí, Náticas, en el Facebook, ¿cuál es la diferencia o similitud entre una partera, matrona, dula, para todos nosotros que no estamos familiarizados con estos términos? Sí, bueno, el nombre de matrona, de madrona, comadrona, partera, también se distingue según también el lugar geográfico. Es decir, por ejemplo, las matronas son más nombradas en Sudamérica, ¿no? Las comadronas más en lo que es Iberoamérica. Y aquí, por ejemplo, hablamos más de parteras, lo que es Centroamérica, de parteras. Y bueno, también este concepto de nombrar a las mujeres que son especialistas en atender partos,
pues también va cambiando con los servicios, como van avanzando también los servicios, ¿no? Por ejemplo, hemos visto ya últimamente lo que comentaba la compañera, las parteras que ya están certificadas, ¿no? Ahora ya se les pone ya el adjetivo de parteras certificadas, porque efectivamente van recibiendo una capacitación que es necesaria que se siga realizando, ¿no? Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Perinatología, si bien no hay parteras, sí hay enfermeras en educación perinatal. Son enfermeras que tienen esta especialidad en obstetricia, ¿no? Entonces, según también los servicios y el contexto, se les va nombrando. Pero digamos, ¿es lo mismo también? Las dulas son mujeres que van acompañando a la mujer durante su embarazo, ¿no? Aunque estén con un doctor aunque estén junto. con un médico o que estén en un centro de salud es muy difícil, pero sí se ha llegado a dar, pero comúnmente es en sus casas, por ejemplo, o en los servicios médicos. Pero fíjate que es muy interesante porque así, aunque se te pongan de necios los 3 doctores, las 20 enfermeras no, hombre, es que ya tiene sufrimiento el niño, ya hay que meterle ya la anestesia a usted. El tener a la dula junto te ayuda a mantenerte en tu postura y decirles, a ver, calma, ¿verdad? Y aquí estamos todos bajo control, porque si no, inmediatamente te abruman. Sí, porque ¿no? el acompañamiento no solamente es un acompañamiento físico, es un acompañamiento emocional. Claro, Pensemos, por ejemplo, cuando están en los hospitales, ¿no? Las dulas, cuando dicen las mujeres, tienen que caminar para que hagan, para cuando llegue el momento. Las dulas lo que hacen es acompañar, sí, cierto, físicamente, pero siempre hay un apapacho, ¿no? O sea, siempre las están acompañando cariñosamente, como es también parte del rol que hacen las parteras, ¿no? Entonces, este acompañamiento que tiene que ver con un asunto de calidez, pues también brinda eleva la calidad de atención a las mujeres, ¿sí? Montserrat Chávez nos está viendo, un saludo para ella, dice, tiene 7 meses de embarazo y tiene la duda que si aquí en el Distrito Federal hay personas y que si son mejores que los médicos en ginecobstetricia, porque dice que ella piensa que el servicio del IMSS es pésimo como otras instituciones. ¿Qué le pueden recomendar? Tiene 7 meses de embarazo. Yo digo que las parteras y los médicos somos diferentes y complementarios. Las parteras necesitamos de tener un equipo médico que nos conozca, que confíe y que nos ayude a la hora que es necesario hacer un traslado o que las cosas se salen de lo normal. Pero las parteras somos las especialistas en lo fisiológico, en el parto como es saludable en la gran mayoría de los casos, un 85 o 90% establecido por la OMS y por las mujeres que Oiga, acuden con parteras. ¿En la sierra qué onda? O sea, ¿Perdón? Las que están en la sierra, en estos poblados donde, bueno, pues como ya dijimos, ahora sí que ni centro de salud hay. Yo quisiera argumentar precisamente un poco esto. Adelante. Esta rivalidad, porque así lo podemos llamar, o lo he visto en mi contexto y en Chiapas, la rivalidad del médico con la partera. Es lo que han querido borrar, ¿no? Sí, precisamente hay un registro de parteras en Chiapas, pero limitadas, ¿no? Son parteras a las que no se les da insumos, los insumos necesarios para poder atender un parto, ¿no? Dentro de su comunidad. Es que tu partera vas a llevar el seguimiento, ¿no? El control prenatal, pero cuando la mujer vaya a parir o a tener a su hijo, tú la tienes que llevar a un centro de salud. Entonces, bajo estas circunstancias, creo que sí podemos hablar que esta rivalidad hace como énfasis en separar estas dos formas de trabajo, ¿no? La partera que sí acompaña, que si quieres ir con una partera está bien, no hay problema, pero al momento del parto, que es el punto preciso para que ella pueda participar y tener un parto humanizado, te llevan a un centro de salud. Okay. Y la partera no deja, no permiten que ella pueda acceder. Justo Entonces, de esto, bueno, ahorita que termines la idea, justo de esto, fuimos a grabar una partera, todo el equipo de producción a Oaxaca, y nos va a decir esto. ¿Quieres que la veamos todos juntos y después lo complementas? por favor, Vamos a ver. Bueno, ella es una paciente que acaba de dar a luz a su bebé. Es una paciente de 13 años cumplidos, entrados a los 14, por lo cual su parto fue muy riesgoso. Y en este momento ella acaba de recibir su baño de plantas por la herida que tiene. Las plantas
tienen que ser cicatrizantes, como es el árnica, el cuachalalá, la hierba del cáncer, plantas que encontramos en esta región. ¿Para qué? Para que logre cicatrizar esa herida. Es importante leer a veces la nota de referencia que da el médico, en qué posición estuvo el bebé, cómo fue la cesárea, para que nosotros le demos seguimiento a su tratamiento. Esta niña es un problema gástrico también el que tiene por el estado de anemia, la mala alimentación que ella llevaba en su vida. Entonces, por eso es ese dolorcito que ella me está mostrando. Aparte de que la estamos cerrando, estamos viendo sus otros problemas. El vendaje es porque ella siente un latido, le dicen, pero los médicos dicen el jugo gástrico, su gastritis que no aguanta. Entonces, para nosotros es importante vendarla y poner cataplasma, le decimos nosotros, para que ella le dé fortaleza a su estómago y comience a comer. ¿Por qué? Porque ella no tiene apetito, le dan mareos y camina muy agachadita porque siente que no tiene fuerza su estómago. ¿Por qué? Porque vamos a darle energía también para que pueda tener leche y pueda amamantar a su bebé, tratando de darle energía más que todo para que ella reaccione. Se les da este masaje y por último se le está dando un atole. He aprendido de más compañeras parteras de varias comunidades. He asistido a intercambios que me ha gustado recibir estos conocimientos. Y pues la Secretaría de Oaxaca nos está aportando pequeñas despensas para que en un dado caso de emergencia podamos apoyar a estas personas, pero es insuficiente. Es insuficiente, Yamile, porque, ¿sabes? Tú lo debes de saber, en Chiapas, esto es en Oaxaca, pero a 2 horas. Fue un trayecto de verdad muy en una emergencia no para llegar. Y ella es la que está ahí. Le costó mucho trabajo esta cuestión de empezar a trabajar también con los médicos alópatas, que se le reconociera además. Pero lo que dice ella, si no las atiendo aquí, hay muchas que no alcanzan a llegar a ese centro de salud donde ni siquiera es suficiente la atención que les pueden dar. Sí, precisamente las problemáticas, por ejemplo, del estado de Chiapas son las distancias de comunidad a comunidad. Estamos hablando de comunidades de 8 horas, 12 horas, Tila, ¿no? Entonces, realmente culpamos, y se ha culpado mucho la parte de muerte materna a las parteras por no atender como si ellas tuvieran las herramientas necesarias, ¿no? Y realmente la necesidad ha mostrado, ¿no?, precisamente la importancia de la partera dentro de las comunidades. Sin embargo, también es cierto que no se les brinda información de qué hacer en caso de una emergencia, no tienen las herramientas para poder manejarlas y también las distancias juegan un papel fundamental. Entonces, por eso decía, cuando hay esta rivalidad y no un acompañamiento real en este esquema, una estrategia que realmente pueda darle las herramientas necesarias a una partera. Oye, perdón, pero sigue el proyecto en donde se intercambiaban conocimientos los doctores, ginecólogos, ginecobstetras y las parteras, porque hubo un tiempo en que a eso se refería la certificación y era muy interesante porque en lugares muy lejanos la partera aprendía a saber cuando eso requería un hospital. Entonces la podía mandar con todo el tiempo del mundo o la podía remitir a un lugar a donde la tuvieran que atender pues ya de otra forma un poco más complicada. Y vamos, y los doctores pues las escuchaban, aunque espero que sí hagan caso y no solo lo echen en saco roto, lo ha aprendido de las parteras, ¿no? Porque un doctor no sabe rebocear, ni acomodar el chamaco, ni cosas por el estilo, ¿no?
Pues precisamente es el esquema que te mencionaba, ¿no? ¿En qué consiste realmente esta colaboración de parteras con médicos, ¿no? Porque efectivamente, una partera puede llevar un control prenatal, pero al momento del parto, sea una complicación o no, sí recomiendan, pero en realidad el parto se atiende dentro de los hospitales. Entonces, pero ¿y donde no hay hospitales, Yamile? Ahora sí que buscan la manera de poder llevar a las mujeres antes, como tú bien mencionas, sea una complicación. Oye, pero ¿y eso te va a asegurar que va a ser el parto como tú lo quieres o como lo quieren los doctores? No, pues desde que no hay el acompañamiento de la partera al momento del parto, pues sabes que entras al esquema médico registrado. Claro, ahí empieza la discusión, perdón. Mira, cuando... Este asunto de la conjunción de los conocimientos, tanto alópatas como tradicionales, es muy importante. De hecho, la OMS hace poco comentó que para que de verdad pudiéramos reducir la mortalidad materna y neonatal, se necesitan 6 personas con conocimientos de partería por 1000 nacimientos. ¿Y ahorita es decir, es necesario, pues es casi nada, porque justamente esta falta de trabajo ahorita en no conjunto, tenemos, pero de ninguna manera no, ni el punto cero. No, ni el punto nada. O sea, por eso hay una necesidad de primero justamente dejar de ver esta rivalidad de conocimientos, sino hacer una conjunción de conocimientos, a compartir estos conocimientos donde efectivamente se puedan sustentar la práctica de la partería con la alópata y entonces hacer un esfuerzo por la reducción de la mortalidad materna y neonatal. Pero yo creo que sí, esta reducción, que es importante apuntalar, es un problema, o más bien la alta incidencia de la mortalidad materna, infantil o neonatal, es un problema social, es un problema de pobreza, no tanto de falta de conocimientos. Y al ver una chica como la del testimonio en Oaxaca, creo que antes de ver cómo quiere ella su parto, pues hay que ver su salud, que la haga ella, que no se muera y que muera. Por favor, ¿por qué no le proporcionaron toda la información necesaria? Y que no muera su bebé. Necesaria? En eso hay varios personajes que intervienen, no nada más la partera. En Tizime tuvimos programas en Tehuantepec, en la zona Guave, en donde las estrategias fueron poner de acuerdo al municipio, a los personajes, al señor que tenía la única camioneta en la comunidad, en quien podía juntar dinero para la gasolina, para hacer traslados. Entonces, son situaciones que están fuera de las manos de la partería. Tenemos una llamada aquí de la maestra Beatriz González Valadez. Se pertenece a una institución en parto psicoprofiláctico. Mejor regresando del corte para leerla Guadalupe completa. se quedó con ganas, ya que allá hay muchas mamás. Vivo en la comunidad ayudando a las señoras que tienen alguna enfermedad. Vienen antes a avisarme y estoy con ellas para ayudarla. Acomodo a sus bebés. Si ya está bien, ya le programo yo los días para que vuelva a venir. Así sucesivamente hasta que llegue el día que nazca el bebé. Ahí estoy ya muy pegado con ellas. Y estoy presente ahí con la señora hasta que nazca su bebé. Y así les ayudo, todas aquellas que están en estado de embarazo. Y ellas me apoyan con lo que tenga de su voluntad, un refresco, una tortilla. Hay una persona que es responsable, que no es doctor, parece que es promotor de salud. Y él dice que eso se haga. No quiere dar medicamento para el bebé nacido, porque no nació con él. Y me lo regresa a mí y yo no dejo abandonado el bebé, yo busco la manera de cómo ayudarle. Esto es así.
El promotor de salud no acepta darle algún medicamento al bebé. Rechaza mis conocimientos porque no estudié. Y me prohíbe a mí para no ayudarle a las señoras, que según él solo yo hago por riesgo o por dinero. Él es el único que puede hacer esa actividad. Y me doy cuenta que el trabajo que yo hago no tiene validez delante de los médicos. ¿Qué tal, Tlapaneco? Qué bonito. Y además en la sierra, allá en Guerrero, este caballero, porque también hay parteros, ¿verdad? Oye, Nora, a ver, teníamos allá manitas levantadas. Una llamada y teníamos a Guadalupe y ahorita ya empezamos acá con mamás y papás. Así es, retomo, la llamada de la maestra Beatriz González dice... pertenezco a una institución en parto psicoprofiláctico, tengo 75 años, estudié con el doctor Bernardo Torres del Toro en el Hospital G. González de Tlalpan cuando era lo máximo en ginecobstetricia en los años 70, 80 y 90. Les quiero compartir que tuvimos la oportunidad de hacer grandes investigaciones con todas las parteras que pudimos contactar tanto en Chiapas, Oaxaca y en el Estado de México, y quiero felicitar a Fer porque aparte de que toda la vida en diálogos tienen este tipo de encuentros que se me hacen preciosos, queremos decirles que nosotras fuimos pioneras en psicoprofilaxis y a todos los mexicanos compartirles que es un honor trabajar para hacer fuerte este país con un grupo JAI, y también nos inscribimos en ASPO-LAMAX, una institución de Estados Unidos que se basó muchísimo en todo lo que aprendieron sobre las parteras de Oaxaca. Vienen para acá a aprender de todo esto y aquí a veces no se les reconoce, porque hay muchos estados donde sí se reconoce, Fer, y ahorita que veíamos que él acomodó a un bebé, este testimonio del partero tradicional, dice, una partera acomodó a mi bebé después de que me dijeron que sería cesárea por la posición que tenía, no necesité la cesárea, les agradezco mucho a esta persona, aunque no recuerdo su nombre, ella es Jessie, aquí en Facebook, y nos están preguntando mucho eso. ¿Cuándo sí lo pueden acomodar al bebé? ¿Por qué les piden que camine? ¿Por qué es mejor un parto de cierta forma? Que ustedes que saben todo eso, si lo quieren compartir, hay mujeres embarazadas que empiezan a tener todas esas dudas. Bueno, yo quería, regresándonos un poco a lo anterior, la realidad es que la partería no se reconoce como una profesión y una ocupación en sí misma, ¿no? En donde, como decía Laura, es la especialista en el parto natural. La partera es la que sabe cómo es un parto cuando no tiene ningún problema. Y como diciendo, la Organización Mundial de la Salud dice que el 85% de los partos pueden ser partos naturales, lo cual quiere decir que ellos entienden que el parto es un proceso generalmente normal, natural y sano. Entonces, y la partera es la especialista en esto, porque ella sabe cómo los partos son así. ¿Y cuál es el número de este tipo de partos en México? Nomás para darnos una idea. El total no te sé decir, pero hace unos años en los hospitales privados, hace 2 años, el porcentaje de cesáreas era 90%. Y la Organización Mundial de la Salud dice que debe de ser un 15%. Ok, pero había muchos factores. Bueno, los doctores te cobran la internación y el uso de el quirófano, que en muchos hospitales les obligan a tener una cantidad de pacientes en quirófano al mes, es más caro. Luego también es muy cómodo porque te lo paga el seguro de gastos médicos, el parto no, y pues una serie de factores que se van acumulando. Cuando no queremos satanizar, yo al menos la cesárea de ninguna manera, ni que les pongan o no algún tipo de anestesia, pero sí sería interesante que se pudiera ejercer el derecho a decidir, y esto es lo que no está sucediendo en la mayoría de los hospitales, porque aunque lleves tu curso y aunque demás, ¿cuántos te dejan andar caminando? ¿Cuántos te permiten no estar acostada, que es antinatura para parir? En un documental de Michael Moore hay una parte donde toman un hospital público, bueno, todos son gratuitos allá en Francia, donde hay una sala de parto y es gloriosa, hay hasta una especie de rebozo colgado donde se pueden sostener las mujeres, como era la postura de nuestras hermanas y madres de antes de los españoles.
Y eso está en un hospital público. Y aquí entran en el conflicto y bueno, pareciera que todo esto es malísimo. Perdón, ¿quieres decir algo, Mireya? Y vamos acá con las mamás. Nada más comentando esto de los datos, ahorita recuerdo que en un trabajo que se hizo, publicado en la revista de Salud Pública, una investigación documental, se encontró que en la encuesta nacional de salud y de nutrición se registró que 558,059 partos no fueron registrados en institutos de salud. Entonces la pregunta es dónde se atendieron esos partos, y que más o menos aproximadamente 241,000 partos fueron atendidos en casa. Es decir, ¿quién registra todo esto, no? Entonces sí es importante todavía hacer, yo creo que un estudio, una investigación mucho más profunda para saber exactamente los porcentajes donde se están teniendo, se están atendiendo los partos, sea en casas, en centros de salud, sean en comunidades, ¿no? Ok, y acá tenemos mamás. Y mamá de 3, ¿verdad? Yo le digo que a qué edad empezó, te ves bien chiquita. ¿Cómo te llamas? Yo soy Jen Soto y tengo 3 bebés y yo tengo 29 años. Oye, ¿tu nombre, Jen? Es Njene, en realidad. Njene quiere decir que flor, igual que la mamá. Y entonces tienes 3 bebés, 2 nenas y este pequeñito. ¿Todos han sido parto con partera o cómo los has tenido? Sí, parto con partera en casa. Y pues después de la primera experiencia, pues al siguiente parto ya ni piensas en salirte de tu casa, y al tercer parto haces fiesta. Bueno, la verdad es que dicen que el tercero, yo te decía que hasta con una carcajada se sale un chamaco, ¿no? Casi. ¿Sí es cierto o es puro mito? No, es puro mito, pero uno está mucho más consciente de que el cuerpo puede hacerlo y que tienes muchos más recursos para pasarlo bien. Ok, ¿cómo qué recursos te hacían a ti falta que dijiste, no, hospital no, mejor mi casa? Pues más que nada como primeriza, ¿no? O sea, el miedo al qué me va a pasar, qué me van a hacer, cuántos van a estar ahí viéndome. Y pues yo en una el hospital total perdí el poco pudor que me quedaba, sí. Entonces, sí. Entonces por eso buscamos otras alternativas. En nuestra primera entrevista con nuestra partera, pues fue hermosa, se aprendió mi nombre, no era nada más un número, y entonces estuvo hablando de que nosotras sabíamos parir. Y pues fue esa primera entrevista. Sí, con ella nos brindó el curso psicoprofiláctico, que al final decía, yo no les puedo enseñar a parir, solamente que tengan la confianza de hacerlo y que estén informados. Ahora, hay quien también tiene el otro extremo y dice, sí, pero aunque sea en casa, hay que tener una ambulancia cerca o un hospital cerca. ¿Ustedes previeron esto o simplemente se lo saltaron? No, para nada. Se hace un plan de parto y en ese mismo plan de parto incluyes qué hospital de referencia tienes, que no esté a más de media hora, inclusive quién va a manejar o en qué te vas a transportar en caso de que sea necesario. Que algo se complique. Así es. Entonces, pues eso te da la seguridad de que están las parteras para decirte cuando algo no está fluyendo de manera correcta, ¿no? Y eso, pues eso es la tranquilidad que te dan. Y también te dicen, y ya está cerca, ya viene el bebé, ¿no? ¿Qué hace una partera con un embarazo de alto riesgo, de los que ahora llaman de alto riesgo? A mí me llamaron así nada más por la edad, pero creo que fue la que menos lata di. O sea, ¿qué hacen? Pues cada caso es diferente, ¿sí? Entonces, lo importante de la partera tiene los elementos para poder valorar qué tipo de riesgo hay, ¿sí? Ese es el chiste de cualquier persona que toma la responsabilidad de acompañar a una mujer y a la pareja durante su proceso de embarazo. Entonces, cada caso es diferente. Y parte de lo que una partera debe de saber es hasta cuándo puede ella resolver ciertos problemas. Porque, por ejemplo, puede haber preeclampsia, diabetes gestacional, cuánta cosa. De ahí la importancia que cuando tú decidas trabajar con una partera, igual que cuando decidas invitar a un doctor a tu parto. Lo mismo. Que debería de ser eso, invitarlo, porque la que pares eres tú, no el doctor, ni la partera. Tú y el bebé son los que hacen el trabajo y tú estás ahí para apoyar. Pero bueno, esa es la visión que la partera tiene, ¿no? Pero entonces, tú tienes que siempre, como decía Laura, tenemos que ser complementarios, ¿sí? Una partera no puede hacer una cesárea, no está dentro de sus ámbitos. La partera es la especialista en el parto natural, normal, pero sabe
sabe que cuando las cosas no están bien, sabe detectar y sabe decir hasta cuándo puede seguir adelante ella y hasta cuándo mejor le habla a la persona con la que trabaja, ¿sí? En este equipo, que debería de ser, y decirle, esta paciente está así y asado, y si las cosas se hicieran como deben de ser, el médico diría, perfecto, entonces yo de aquí en adelante yo tomo, y si quieres, ven, y tú síguela acompañando para que hagamos equipo. O, bueno, tráemela y yo aquí me encargo, ¿no? Y tú regresas a lo demás. ¿No habrá un poco de resquemor o un poquito de reticencia por parte de los doctores de que si algo sale mal y ellos soltaron todo, ¿no? El parto, capaz que sobre de ellos venga, ¿no? Pero ese es un riesgo que corres en cualquier área de la salud. Momento. O sea, los doctores entre ellos también se mandan pacientes, ¿no? Y esto ya no es, y debería de ser así, esto ya no es de mi competencia. Digo, sí sé de esto, pero no soy especialista, entonces te lo mando. Y eso existe siempre. Y si tú eres un ginecobstetra, los ginecobstetras saben del parto natural, pero muy poco. Hay muchos que jamás en su vida han visto un parto natural. Exacto, nunca lo han Entonces, ¿cómo van a poder entender que puede ser, que así es? Si el 85% de los partos son naturales y los ginecobstetras no lo saben, pues estamos empezando por preparando pésimamente a nuestros especialistas en salud, en obstetricia. Los primeros que fueron, todos los ginecobstetras aprendieron de las parteras. Y todavía en los 50, tú que decías que hace muchas décadas ni pensar en esto, en los 50 había un doctor que se llamaba Álvarez Bravo, que era muy conocido en esa época, y llegaba al hospital con una partera, y en las broncas, la que las resolviera la partera, porque sabía más que él. Pero Álvarez Bravo tuvo la seguridad en sí misma de decir, sí, yo soy muy buen ginecobstetra, pero esta mujer sabe más que yo. Y no se sintió agredido por una mujer que sabía más que él. Además, las mujeres somos las que parimos. Claro, qué bonito, ¿eh? Que y eso lo sé por mi madre. Llamadas, a ver, adelante. Llamadas y comentarios. Helen Romero dice, mis hijos nacieron en hospital y ella se sintió más confiada por cualquier imprevisto que ahí se podría resolver de mejor manera, pero sin duda faltando el tacto y la comprensión cuando alguien se alivia con una partera. Samantha Ramírez, un saludo para ti, dice, hace 6 meses yo di a luz, pero estuve buscando precisamente información de parteras porque quería un parto natural y cobran muchísimo, aparte que piden el curso. La que menos me cobraba era 10,000 pesos, nunca estuvieron dentro de mis posibilidades. ¿Qué posibilidades, reitera ella, tenemos de tener un parto como el que queremos si las personas cobran muy caro? Y ella dice que le gustaría que su comentario saliera al aire. Con muchísimo gusto, Samantha ya está ahí, ahorita le contestan por favor a Samantha. Dice Ángeles Valencia, mi hermana dio a luz el año pasado y una dula la acompañó durante el embarazo. Al momento del parto, la dula se portó de forma grosera con todos los que estábamos alrededor y no fungió con el papel de ayudar a mi hermana. Justo lo contrario, inclusive no dejó que los médicos la atendieran. Fue un parto muy complicado, pero en gran medida por la dula que a nuestro parecer no supo manejarlo. Semanas después del nacimiento, mi sobrina estuvo bien, la dula fue a ofrecer disculpas. No siempre estar con un profesional quiere decir que las cosas van a salir bien. ¿Es muy caro? Yo voy a tratar de unir parte del tema de los traslados y el otro, el de los costos. Yo creo que esto se ha complejizado porque 4 décadas de ausencia de formación de parteras ha sido mucho. La partera titulada antes era reconocida y trabajaba en mancuerna con el médico en las instituciones hospitalarias, tanto privadas como del sector salud. Pero desaparecieron, se hicieron a un lado y entonces ya y además cerraron las escuelas. Eso fue creando dentro del ámbito médico que ya la partera no existe o solamente, o sea, ya no funcionaba el modelo de partería. Por eso, al trasladar con quienes no nos conocen ni tienen confianza en la partera por desconocimiento, el traslado se nos dificulta. Ahí hay una escisión que va a impactar mucho el bienestar de la mujer, porque entonces le empiezan a decir, porque fuiste con una partera, por eso estás complicada, y el médico también padece, porque le llega un caso en donde no hay una continuidad, no hay una referencia informada. Claro. Igualmente, los salarios. Si la partera pudiésemos ser parte del equipo médico reconocido por el Estado, tendríamos un salario. ¿Platicas de esto, de los salarios? Muchas dudas sobre eso. Está bien.
La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes hablaremos del cáncer colorectal, un padecimiento que está creciendo exponencialmente. Entérate de los síntomas y factores de riesgo. El diagnóstico oportuno es fundamental. El martes, Cristina Jáuregui y los especialistas nos dirán cómo enfrentar la batalla campal que muchos de los padres tenemos con los hijos cuando intentamos hacerlos comer. ¿Te suena familiar? El miércoles, Marisa Escribano te dirá cómo puedes iniciar cambios que te lleven a tener un estilo de vida más saludable. La realidad es que somos lo que comemos y nos movemos, así que es hora de cambiar. El jueves, acompaña a Fernanda Tapia porque con motivo del Día Internacional de la Mujer conoceremos entrañables historias de mujeres que nos mostrarán cómo a través de su trabajo lograron superar situaciones de desigualdad e inequidad. El viernes, con Carmen Muñoz, esperamos que nos compartas tu historia. Todos en algún momento hemos terminado una relación de pareja, pero ¿cuál será la forma para no sentir culpa o refugiarnos en el dolor? Tu asistencia en nuestro foro es vital porque eres parte fundamental del programa. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Pero hoy lo que estamos viendo es gine, o sea, para poder entrar al cuerpo de la mujer, evidentemente tenemos que entender qué hay. Para ser partera profesional ahora es complicado en México. Realmente hay varios caminos. Un camino es estudiar enfermería obstétrica y luego especializarse en enfermería perinatal, que es una especialidad que es un tiempo después de la enfermería obstétrica. Otra opción es estudiar en una de las escuelas de partería. Actualmente solo hay una escuela que está reconocida por la SEP, que está en San Miguel de Allende, pero tiene 2 años que ya no acepta nuevas estudiantes. Hay una escuela en Guerrero que es pública, pero solo acepta estudiantes de Guerrero. Entonces, la primera cosa que yo puedo hacer cuando la señora se pone en la mesa es observar. Otra opción es irse del país y estudiar en otro país y venir, sin embargo, los estudios no te los convalidan. Y otra manera también es aprender con otra partera profesional, que es lo que llamamos el sistema de aprendizaje, que es donde tú pues estás como de asistente, aprendiz y luego acompañante de partera, donde vas aprendiendo las competencias. En México, en los años 60, entre los años 50 y 60, se cerraron las escuelas de partería profesional. Entonces esto dejó un vacío, ¿no? La profesión quedó también bastante vacía y han habido algunas ONGs, organizaciones no gubernamentales, parteras de otros países que han venido, han formado otras parteras, que están intentando formar parteras, pero no hay un sistema reconocido federalmente que explique cómo ser partera y cómo acceder a una cédula profesional si no te gradúas de esta escuela en San Miguel de Allende. Entonces, lo que estamos haciendo ahora desde la Asociación Mexicana de Partería es crear un mecanismo de certificación de parteras profesionales. Estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Salud. Entonces, ¿qué hicimos el año pasado? Fue crear las competencias. La partería profesional es una profesión internacionalmente definida y de hecho es la única profesión que tiene una serie de competencias sobre educación y regulación y términos de asociación que están determinados a nivel internacional. México y los países de Centroamérica no están adscritos a esta regulación internacional y nuestro interés como parteras es siempre proteger a la mamá y las familias. Entonces, queremos tener un estándar de práctica entre las parteras que asegure calidad y asegure que la familia tenga una buena experiencia y que la partera también sea parte de un sistema de salud que si hubiera una complicación o hubiera que hacer una consulta con otra partera, una consultora de lactancia, un ginecólogo, que la partera sepa funcionar dentro de este sistema de salud. Que todavía existen, todavía no son ilegales.
Qué interesante. Y tú tomaste clase con esta maestra que estamos viendo. Sí, exactamente. Soy educadora dula y estoy estudiando para partería justamente con Cris Alonso en Luna Maya. O sea, una cosa es una educadora y otra ya la partera. Exactamente. Las educadoras y dulas, bueno, las educadoras damos el curso psicoprofiláctico, muchas también somos dulas y acompañamos el proceso emocional de la mujer en parto. Y la partera es la que se encarga de todas las cuestiones de recibir al bebé, ¿no? Entonces tú has ido pasito por pasito. pasito. Yo he ido pasito por pasito, exactamente. ¿Y tus partos cómo fueron? Uy, mis partos fueron muy psicoprofilácticos hasta el final. Después de pujar 2 horas y media, al primero de mis hijos le bajó el ritmo cardíaco y terminé en cesárea. Y con el segundo también intenté tener parto natural, psicoprofiláctico. Y ahí sí creo que me faltó tantita más chance. Porque justo cuando después de pujar 3 horas y que el bebé no bajaba, en cuanto me cambiaron de camilla para llevarme a quirófano, ahí sentí la sensación de pujo, pero para cuando llegué a quirófano ya estaba toda bloqueada, entonces uy, ya ni cómo. Ya ni cómo. Pero a partir de ahí surgió toda mi necesidad de dedicarme a esto. Aprender, ¿no? entender. Exactamente. Ok, ¿y esto lo vas a hacer tú como un modo de vida también? La idea es esa, sí. Yo creo que todo esto necesita ampliarse mucho más, es llegar a muchas más mujeres y sí se vale que las parteras vivan de su profesión, ¿no? Yo quisiera aquí atar dos cabos, uno que nos preguntaban. ¿Hay parteras en el DF? Sí hay. Hay parteras en el DF, claro. Sí tienen un costo, ¿no? Justamente. ¿Cómo de cuál a cuál es el rango del costo? Fíjate lo que les voy a decir. De una partera en casa, haz de cuenta. De una dula acompañante. O de un curso psicoprofiláctico. O sea, son 3 cosas distintas las que estoy planteando. Exactamente. Mira, los cursos psicoprofilácticos varían en rango. Pero como de qué a qué irá. Pues más o menos entre 3,000, 4,000, 5,000 pesos, dependiendo dónde lo tomes. ¿Dónde lo tomas? El acompañamiento se cobra aparte, eso también cada dula cobra su tasa, no hay algo muy... ¿Pero no habrá un rango? Hay un rango entre 3,500 y 6,000, depende con quién vayas a qué hospital y qué posibilidades tienes de pagarlo. Todo eso también nosotras somos bastante abiertas en poder pues, ser conscientes de la situación de la pareja que viene, ¿no? Y una partera en casa, de estas que saben y que te pueden meter suero corriendo y todo. Pues es que las parteras están muy preparadas, que creo que eso es lo que falta aclarar. Ahorita nos van a contar aquí un caso. Tienen exactamente la misma preparación o incluso más que un obstetra, ¿no? Entonces eso sí tiene un costo porque no es que solamente aprenden cositas de la nada, hay mucha certificación, todos los años están preparándose y pueden variar entre... no sé, 15, 20, 30, dependiendo. Pero no siempre solamente es la atención al parto, también es la atención al posparto, ¿no? Es una atención, una mirada totalmente completa hacia la mujer durante el embarazo, el acompañamiento del parto, el posparto e incluso hasta los primeros momentos de la crianza del bebé. Qué hermoso. ¿No? Bueno, ahí nos quedan claras unas cosas, pero a ti te dejamos con la palabra de que íbamos a hablar de dineros y otro comentario que querías hacer de las clases. De las clases. También querías, ¿no? Sí. No, el dinero yo creo que ella lo explicó muy bien. Y también yo creo que cada partera tiene esa mirada de flexibilidad ante la situación de quien se aproxima, ¿no? Pero sí es muy importante resaltar que necesitamos muchas cosas las parteras de respaldo jurídico, de formación, de autorregulación, y de ser aceptadas otra vez en todos los sectores de salud para estar más disponibles, ¿no? Y complementarnos con los médicos. La parte, digamos, de esperar horas o días y estar en el acompañamiento más global y todo, y continuo hasta la cuarentena, pues yo creo que para un médico no le resulta fácil dejar consultas y todo lo demás para estar ahí cerca, ¿no? Y además que están haciendo la labor hasta no solo de la partera, o sea, lo que sería el equivalente al ginecobstetra, sino también del pediatra neonatal, o sea, que es en un hospital es otro gasto. Oigan, ¿quieres agregar algo? Sí, quería agregar que Cristina habló de la escuela de casa, la única con reconocimiento a nivel nacional. Aquí entre el público está Leticia Rodríguez, egresada de esa escuela, y tal vez hay oportunidad de preguntarle cómo ha sido para ella desenvolverse como partera profesional con una cédula que aceptan los seguros de gastos médicos, Hacienda, o sea, tiene que pagar sus impuestos y todo, pero todo eso tiene que sistematizarse, ¿no? Ahorita le vamos a preguntar.
Pero para los que piensan que la partera va, pues, que en calidad de porrista, ¿no? De puja, 1, 2, no, o sea, no, calma, tienen mucho conocimiento. Nidia, cuéntanos. Bueno, le comentaba a Fernanda que yo tuve 2 partos sin complicaciones, pero en el tercero, que lo atendió Guadalupe, después de que nace la bebé, me desmayo, pero no una vez, sino 3 veces, donde pierdo ya el conocimiento. ¿Esto a qué se debía? Bueno, yo tengo un problema en la sangre, en la que no me regresa rápido. Entonces, en cuanto pierdo la sangre de que sale la bebé, del parto, claro. Mi cuerpo reacciona y se va. Sí. Entonces, pero ellas van preparadas, ellas llevan material. ¿Qué pasó en ese momento? Pues ellas me pusieron suero, me revisaron los signos vitales, obviamente todo en función a que yo estuviera bien. Ellas ya sabían, y tú de hecho sabías de esa situación. Sí. Ah, ok. Sí, ya lo teníamos, pues siempre, como se lleva porque uno descubre condiciones de su cuerpo hasta el momento del parto, cosas que ni sabía. Ajá. Se lleva un control durante el embarazo, tú te conoces con la partera, como dicen, se forma un equipo, es como, yo la siento como parte de mi familia, ¿no? Claro. Las estás invitando al momento más importante de tu vida en ese momento, y pues hay confianza. Y luego te dieron un licuado, ya levantaste el azúcar, ya te quedaste bien, ¿no tuviste que ir al doctor? No, o sea, ellas, pero siempre estuvieron controlando que no volviera a bajar, que no me volviera... Ah, qué interesante. Y hubo también consultas postparto, donde también se controla, no solo que tú estés bien, también el bebé, y pues eso luego no lo toman en cuenta, piensan que van, te atienden y se van, ¿no? O que no saben qué hacer en casos de emergencia. Y la verdad es que están muy preparadas y llevan material necesario para atender emergencias tanto para la mamá como para el bebé. Oye, y algunas cosas bonitas en comparación con los partos que se hacen en hospitales. Por ejemplo, ¿te dejaron al bebé inmediatamente un ratito en tu pecho? Con todos, mi marido los recibió. O sea, con todas hablamos de que... ¿No se desmayó el marido? No, la que se desmayó fue yo. Bueno. Oye, y te dejaron, fíjense nada más, por comparación, en un parto de este tipo, pues normalmente se tiene el inmediato apego a la madre. Hay quien no corta el cordón hasta que pasa un bombeado más de sangre. Correcto. Que olvídense de hacerlo en otro lado. O sea, vamos, hay mucha diferencia. Lo otro pareciera un poco más... Lo quieren hacer ver más limpio, pero la separación es inmediata, ¿no? Sí, es como más rudo entre la mamá y el bebé. Y te dicen todavía, pero ¿para qué quieres que te lleven el bebé a tu cuarto si luego lo vas a alucinar? Oye, pero entonces ¿cuándo me lo entregan? Ya cuando se vaya. Pero para que duerma bien ahorita. Oye, espérenme, yo quiero ver a mi bebé. Es muy impactante, la diferencia. ¿Quieren decir algo allá? Yo sí, tengo una llamadita en lo que acá aquí. Dice Viviana, yo tuve a mi bebé en agua, en mi recámara, en un lugar lleno de amor y de paz, acompañada por mi ginecólogo, mi dula y mi marido. Que nos cuente cómo hizo lo del agua, porque eso sí es todavía una complicación. Pues que nos escriba aquí al Facebook. ¿Pero qué hicieron? ¿Inflaron una inflable? Sí, nos quiere decir, porque fíjate que yo he visto casos que hasta chuscos se ponen en hospitales carísimos en el Pedregal, porque pues el jacuzzi no está hecho para recargar, si se cae el papá, se cae la señora, la dula, todo mundo. O sea, la cuestión es que ya deberían de vender algo para poderlo tener y que el agua se mantuviera calientita y demás. Y comentar, ¿por qué agua? ¿Qué beneficio trae el agua? Por lo menos para la mamá comprobado. Así Adelante, mi amor. ¿Tú qué estudias y esto? Bueno, yo soy educadora perinatal, dula también. Me gusta muchísimo la partería, no soy estudiante de partera ni soy partera. Eugenia trabaja conmigo y estamos invitando a las chicas de inicio a que se informen, porque quieran tener un parto en casa, en hospital, como lo quieran tener, necesitamos que la sociedad se informe y que tome las riendas de sus partos. El agua, bueno, pues es un beneficio, es una medida de confort para la chica. Cuando el parto se pone en serio y la mamá ya tiene contracciones muy seguidas. Y que ya va para 10 de dilatación. Agüita es una bendición. Es una bendición para ella. Y evidentemente, si ella se relaja, pues entonces el parto se beneficia. Más fácil. Así claro.
Sí. Ahora, hay muy pocos hospitales establecidos como tal que te lo permitan, ¿no? Así es, sí, desafortunadamente nos hacen falta más hospitales que tengan esta opción Que para las mujeres. que nos dejen caminar, ¿no? Sí existen, o sea, tampoco estamos hablando de algo, de un mundo mágico que no existe en México, sí existe. En la Ciudad de México también hay 3, 4 hospitales que nos dan esta oportunidad. Por eso invitamos a las mujeres a que se informen y pidan muy bien esta información, tanto con sus médicos. Y en los cursos psicoprofilácticos las preparamos para que incluso hagan un plan de parto con sus médicos. Híjole, yo también recomendaría, porque hay hospitales donde el curso psicoprofiláctico va incluido y dura 6 horas. Así es, o es una preparación para la cesárea casi, ¿no? Sí, realmente, o sea, si es muy bonito, busquen, aunque sea su idea tenerlo de cualquier otra forma, aunque ya les haya dicho el doctor, por cualquier enfermedad que tengan que va a ser cesárea, tomen el psicoprofiláctico. De veras, no saben cómo lo retroalimenta uno. Sí, es un acompañamiento emocional para las chicas, donde es un club de embarazo donde solamente ellas se entienden, ¿no? Es un acompañamiento físico, hacen yoga, hacen ejercicio y por supuesto la parte de información en donde ellas pueden defender sus derechos. Muy bonito. A ver allá, Nora. Y hay ocasiones, como nos cuenta Caro, donde aunque ella quería un parto natural, tuvo que ser cesárea, hubo complicación. Exacto. Y le costó trabajo entender que fuera una cesárea, pero ella nos cuenta que si no hubieran muerto el bebé y ella. Entonces fue la mejor opción, pero en las llamadas tenemos aquí, dice, mi prima tuvo 2 hijos en el Estado de México con unas parteras, todo salió bien, pero su tercer hijo decidió venir a tenerlo en un hospital en el DF, donde solo la trataron mal, porque por más que ella les decía que estaba lista para tener al bebé, no le dieron la atención, el bebé murió y mi prima le tuvieron que quitar la matriz. Considero que son importantes los 2 profesionales. Ahí está otra llamada, si usted tiene dudas, comuníquese con nosotros. El contexto en Chiapas es muy distinto, ¿no? Porque allá, si bien es cierto, trabajamos con muchas parteras tradicionales. Entonces, las herramientas son bastante limitadas. Los centros de salud, de hecho, también son muy limitados en la atención de los partos. Es precisamente donde la partera presenta como una opción fundamental para que pueda una mujer tener a un hijo, ¿no? Chiapas ocupaba y ocupa actualmente también uno de los altos índices de muerte materna. Las parteras han estado presentes y la humanidad subsiste en gran parte por las parteras. Claro. Porque ellas fueron las que empezaron a aprender y a ayudar y a entender lo que significaba un parto. La partera era una mujer que tenía muchísima injerencia en la comunidad, en la toma de decisiones, y esto la hacía muy peligrosa cuando la partera opinaba diferente del que mandaba. Supuesto doctor, del que mandaba ahí. Matrona, de madrona, comadrona, partera, también se distingue según también el lugar geográfico. Las matronas son más nombradas en Sudamérica, y aquí, por ejemplo, hablamos más de parteras, lo que es Centroamérica. La alta incidencia de la morbimortalidad materna, infantil o neonatal es un problema social, es un problema de pobreza, no tanto de falta de conocimientos. Ha culpado mucho la parte de muerte materna a las parteras por no atender como si ellas tuvieran las herramientas necesarias. Y bueno, seguimos con ustedes, aquí tenemos más llamadas, les leíamos una llamada donde desafortunadamente fallece el bebé, esto es en una institución, pero también puede haber complicaciones en casa y por eso Alfredo Lima nos pregunta, ¿a las parteras se les puede demandar si tienen una complicación? Creo que mientras sigamos teniendo parteras seguiremos siendo un país tercermundista. ¡Qué ¿Se les puede demandar? ¡Qué visión tan triste! Realmente es no entender lo que la partera es, ¿sí? Porque por supuesto que a cualquier profesionista se le puede demandar cuando hay alguna cosa que hizo mal, ¿no? Y la partera no tendría por qué ser la excepción. Pero aquí lástima que no entiende que la partera es una persona muy importante, que puede ser y debe ser una persona que pertenezca al sistema de salud, o sea, no que dependa directamente, pero que esté aceptada y reconocida por el sistema de salud, porque es la especialista en el parto natural. ¿Sí? Guadalupe, yo creo que aquí van hiladas muchas ideas y mitos y prejuicios. Una, si lo que queremos estar en el primer mundo, bueno, pues tendremos que usar parteras, porque eso es lo que se usa en la mayoría de los hospitales europeos. Toma 2,
es muy triste que en este país donde la pigmentocracia es tan importante, ¿verdad? Y pensemos, que las parteras son indígenas únicamente y que entonces, por ende, esto ya pasó, ¿verdad? Y está totalmente fuera de contexto. La verdad es que la partería la ejercen, mira, estamos viendo todo tipo de mujeres y, como lo dicen, sumamente preparadas. Pero bueno, adelante, Yamilel, quien le quiera también hacer respuesta. Yo quisiera aprovechar un poquito para hablar precisamente de todo el potencial que puede tener una partera. Voy a hablar desde mi contexto y desde lo que conozco en el estado de Chiapas, donde hay una limitante y una carencia muy fuerte, por ejemplo, en los insumos de métodos de planificación familiar. Y lo traigo a colación porque es parte del proyecto que nosotros manejamos. Nosotros somos una organización que trabaja en la salud sexual y reproductiva. Mary Stops tiene un programa, tiene una red de 120 parteras capacitadas en el estado de Chiapas en el uso de métodos de planificación familiar. ¿Por qué? Porque en una comunidad donde hablamos que es tan complicado un parto, ya ni se diga hablar del acceso a los métodos de planificación familiar. Un estado que tiene también un mayor índice de embarazos en adolescentes y que la mayoría son en comunidad. Por esas tradiciones culturales que a veces se manejan. Entonces, el tener a una partera y realmente ver todo el potencial, porque son líderes, son personas escuchadas dentro de una comunidad que tienen todo el potencial para poder desde su propio contexto, hablar sobre un método de planificación con su pareja, ¿no? con hombre y mujer, que puedan acceder a un método de planificación familiar porque manejan el mismo lenguaje, ¿no? La misma necesidad, la misma construcción cultural. Eso las hace realmente personas fundamentales dentro de una comunidad, y no solo dentro de una comunidad, creo que en general, quienes pueden tener la empatía para poder hablar, para poder llegar a ciertas negociaciones. En una comunidad en el estado de Chiapas tienes que negociar que el hombre acceda a que la mujer use un método de planificación familiar. Y tiene que ser alguien de la comunidad, Sí, ¿y quién mejor que esta persona, no? Y realmente poderles llevar no solo una capacitación, no solo una información, sino de verdad creo que los insumos son realmente necesarios para que puedan trabajar de la mejor manera. Oye, y hago énfasis... perdón, Yamile, que acá también quieren entrarle a esto. ¿Eres José Luis? ¿Tú representas una organización? No, como tal una organización no. Yo soy licenciado en enfermería y obstetricia. Yo estuve trabajando en la Sierra de Guerrero, en una comunidad que se llama Metlatono. Ay, bueno, hay muchas que parteras... está catalogado como el pueblo más pobre de toda Latinoamérica. Bueno, sí. Ajá. Ya ahí le paro de explicar, ¿no? Ajá, entonces, bueno, ahí pues la mayor parte de las personas que atienden a la gente, a las mujeres en este caso, pues son las parteras. Y me llama la atención el comentario, ¿no? Ahorita del que hablaba. Entonces, nuestro país tiene tanta cultura que países de primer mundo vienen a México a estudiar qué onda, qué está pasando con la partería tradicional mexicana. ¿Por qué? Porque yo lo viví. En la comunidad donde yo estaba, había parteras tradicionales con su cultura, con su cosmovisión, con su modo de atender. Y te vas a una comunidad que es Cochuapa el Grande, que está a unos metros. Y que es el segundo pueblo más pobre. ¡Qué horror! Y es otra manera de hablar. Y de atender, nuestro país, nuestro México. Es muchos Méxicos, ¿no? Tiene diferentes lugares. Entonces me hace algo padrísimo, ¿no? Que gente de otros países, estudiada, doctores, etcétera, vienen a nuestro país a ver esta cultura tan grande que tenemos. Oye, ahora sí hay que saber que pues no todo es color de rosa, es una profesión. Y a veces pasan cosas, digo, el bebé no está por contrato, de llego a las 3 y ahí nos vemos, o sea, pueden pasar cosas. Por supuesto. Y no quiero pensar en qué condiciones se podían realizar ahí los partos, porque la desnutrición es tremenda en esa zona. ¿Qué pasaba? ¿Cómo vivían esta situación? Si acá se espantan de que no has tomado ácido fólico, bueno, ahí no han comido a veces en días. ¿Qué pasa ahí? Esa es otra parte que la partera tradicional también complementa. ¿Por qué? Porque probablemente no tendrán los suficientes recursos como para comer carne y demás. No, bueno, eso olvídate. Pero tienen dentro de su comunidad, tienen otro tipo de alimentos. El quelite, claro, lo tienen en todos lados. Pero era... Y es de lo que más comen para prevención de anemia, ¿no? Qué maravilla. O sea, tienen ciertas cosas
que les ayuden a las mujeres. ¿A qué edad se embarazan y paren por primera vez las mujeres allá? La paciente más chica que vi, 13 años. La más grande, 46 años. Ya se hizo aquí un programa de esto dedicado a salud, pero ¿cuál es la complicación de que paran a esa edad? ¿O allá les es natural en su cultura? Porque eso también es muy diferente acá a la capital. Esa es otra parte que a veces pues a nosotros nos complica, ¿no? Porque yo, pues una paciente de 13 años, la refiero. Ese es lo que yo como enfermero, ese es mi aprendizaje que yo refiero. Y en la comunidad a veces eso es normal, ¿no? Oye, 20 años y no has tenido ni un hijo, no, pues ya te quedaste, ¿no? O sea, es otra parte de la cosmovisión que también te lleva ciertos riesgos. Han de haber pensado que era profanación de tumba, yo ya pariendo a los 41. Oye, pero hay muchos casos bonitos, justo lo que decía José Luis, como la chica que veíamos de Oaxaca, es una adolescente que ya de entrada eso es un embarazo de alto riesgo simplemente por la edad, que ellos lo naturalizan. Porque a esa edad es a la que empiezan a tener, pero hablaba hay desnutrición, hay muchas complicaciones que ya vienen de antemano, y lo que nos decía la partera, yo no la puedo llevar desde que se embaraza a un centro de salud, porque ya sé que es un embarazo que es más complicado, ellas no le llaman de alto riesgo, pero que es más complicado, pero no pueden hacer esto cuando además está naturalizado que lo tengan a esa edad. Y la otra parte que decías es con la llamada de la maestra Beatriz, que fue una de las primeras, que nos decía, de Estados Unidos vienen para acá a tomar todo el conocimiento y luego lo aplican allá también. Oye, conozcamos, ¿quieres agregar algo para también conocer otro caso? Más que nada por eso, porque más que nada, no nada más es el aspecto técnico de atención del parto. Ahí está la sino cosa. La parte también cultural, o sea, porque la mujer embarazada no nada más entra a la parte técnica, médica, científica, tenemos un aspecto social, antropológico, la etcétera. partera que veíamos que dice, le estoy dando energía, y sobaba la parte de su columna. Entonces es ahí donde creo que sí, lo importante creo que es unir esfuerzos de cada quien desde su punto, ¿no? O sea, las parteras tradicionales, cuando yo estuve allá, era que la partera tradicional atiende directamente en la comunidad, pero no está alejada de mí. Y yo no estoy alejado del hospital más cercano, que era 3 horas, y en un camino sinuoso. Sí, claro. Y yo llegaba ya con el ginecólogo, y así como decían los especialistas, cada quien claro, entregándola, ¿no? Prácticamente, sí. O sea, la partera, hubo un caso, ¿no? La partera la capacitamos en que identificaran signos de alarma. Un día llega la partera y dice, oye, no hablaba español, pero con señas me hizo así en su mano de la mujer, estaba hinchada. Ah, caray, a ver, vamos a tomarle la presión. Preeclampsia. Vámonos al hospital, atienden, cesárea, y están bien la mamá y el bebé. Qué hermoso. Pero la partera fue la que identificó, la que convenció y la que no las llevó, y vámonos. O sea, ese es el trabajo que creo que es el que debemos de hacer como profesionales de la salud. Oye, acá también tenemos el caso Cuetzalan, hay que hablar de él. Es de Puebla, justo esta llamada. Si quieres, Mayra, la retomas y nos platicas de esto que sucede en Cuetzalan. Dice que en Puebla no hay ninguna partera. Ella ya intentó con el grupo de parteras Dime. Ellas se niegan a trasladarse, te dicen que tengo que venir hasta su casa. ¿Qué posibilidades hay de que alguien de su equipo se traslade a Puebla y puedan atender un parto en casa? ¿O cómo consigo una partera certificada en la zona urbana de la ciudad? Bueno, en Puebla hay muchísimas parteras, o sea, es donde hay, creo que es una de donde hay más, entre Guerrero, Chiapas y Oaxaca, ¿no? Hay muchísimas parteras, pues las parteras que están en la Sierra Norte de Puebla, y muchas de ellas están certificadas, ¿no? ¿En Cuetzalan es escuela o cómo no, en Cuetzalan es que se ha transformado el servicio, digamos, de salud. Y por ende el rol de las propias parteras, que yo creo que es un acontecimiento, un fenómeno que se ha dado en los diversos estados, incluyendo pensando en Chiapas y en Oaxaca. ¿Qué es lo que ha sucedido en Cuetzalan? En Cuetzalan Hace 14 años se construyó el hospital de Cuetzalan con medicina tradicional. Y ahí se conjuntaba el mismo espacio, estaba un espacio para las parteras que las separaba con los médicos, era solamente un pasillo. De acuerdo. Y las mujeres llegaban además, ojo, este hospital estaba dentro de la ciudad, dentro del centro del municipio.
Digo esto porque es importante la parte geográfica que hemos venido conversando, porque Claro. la parte geográfica es determinante en la atención, ya sea con parteras o con médicos. Por eso lo menciono que estaba dentro del centro del municipio. ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres en ese entonces llegaban y ellas decidían con quién querían atenderse durante todo su embarazo y con quién atender el parto. Y había un respeto mutuo, pues, ¿no? Si llegaba la mujer, yo quiero que toda la atención del embarazo sea con la partera, el médico lo aceptaba y decía adelante, ¿no? Y si la mujer decía que era con el médico, la partera decidía. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que si había una complicación, el quirófano lo tenían a un par de metros. ¡Qué maravilla! Y era maravilloso, porque sí conjunto, decían, ¿sabes que hay una complicación? El médico se acercaba a la parte donde estaban las parteras. Es una carrera de camilla. Y era un pedazo pequeñísimo, ¿no? Y hablo de la infraestructura, cómo estaba constituida. Era un pasillo lo que la separaba. De hecho, este programa gana en el 2005 un premio sobre calidad de atención. Y eso fue maravilloso. Ahí está el problema. No. El asunto es que, ¿qué acontece? Que se construye el Hospital General de Cuetzalan. El Hospital General de Cuetzalan sale del centro del municipio y se va hacia la entrada de lo que es la Cuetzalan. Eso implica costos para la gente, porque entonces hay que tomar una combi o subir 2 horas, 3 horas, dependiendo, ¿no? No. Eso va complicando también la calidad de atención, la ubicación del servicio de salud. ¿Qué fue lo que pasa? Se construye el Hospital General de Cuetzalan, que la verdad es muy bonito. El hospital está muy grande y está parte del módulo de atención tradicional, donde están las parteras, y hay una posada AME. Las posadas AME es donde llegan las mujeres que vienen de comunidades muy lejanas, para que ahí se instalan ahí, porque si ya van a parir, pues le dicen, te tienes que quedar aquí en la posada AME porque ya en momentos estás para regresar. Esto de la atención de las parteras para el parto como tal, eso se ha dado a nivel nacional, es decir, ya está casi prohibido que las parteras atiendan partos. ¿Por qué? Porque había un acuerdo, hicimos de esto un programa aquí en Diálogos en Confianza. ¿Cuándo se echó para atrás? Sí, el asunto es que se dicen sí, solamente que sea en el módulo de atención cerca del hospital, ¿no? Pero realmente no se ha dado como tal, ¿eh? O sea, las parteras ya juegan el papel de acompañante, de llevar el registro de cuántas mujeres embarazadas son las que están en ciertas comunidades, acompañan, llevan un registro, van y los entregan a los centros de salud. ¿Y el otro centro desapareció? El otro hospital, que era el hospital de Cuetzalan, desaparece para construirse el Hospital General de Cuetzalan. Y es muy triste porque al final de cuentas, si nos damos cuenta en términos de físicos, en estructura, hay una separación, ¿no? Este es el hospital donde están los médicos y este es el módulo de atención donde están las parteras. Obviamente si van las parteras, siguen yendo, pero digamos, se rompe esta ¿Y ya no complicidad se puede parir de atención. con las parteras? Ahorita el módulo de atención lo están arreglando para justamente condicionándolo para hacer partos humanizados, de parto vertical, lo están condicionando para que entonces se le permita a las parteras empezar a ejercer ahí. Fíjense que es como una idea de que o existe una o existe la otra, cuando pueden convivir y enriquecerse. Adelante. Sí, bueno, toda la vuelta que se ha tenido que dar para acabar en reconocer que la mujer sabe la postura porque la siente en su cuerpo de cómo nacer a su bebé mejor. A mí me tocó atender un parto, tuve la fortuna de estrenar esa zona tradicional en el Hospital de Cuetzalan cuando pertenecía al INI, Instituto Nacional Indigenista. Y tenían 6 meses de construido esa área y los médicos no sabían cómo utilizarla. Los diseñadores llamaron a una partera, usted como quiere, ¿no? ¿Dónde ponemos las agarraderas y tal? Maravilloso. Pero los médicos no sabían cómo. Hasta que, bueno, yo estaba haciendo entrevistas, estaba haciendo un trabajo de etnografía más bien que de partería y lo atendí y fue muy interesante ver cómo los médicos, una vez que supieron que se había estrenado, dijeron, no, eso va a ser una zona de distocias. Y ya no volvieron a permitir que las parteras atendieran ahí. Entonces las mujeres lo que hacían era esperar a la partera afuera del hospital e irse a su casa para que ahí les diera la sobada, la manteada y el seguimiento. Ay, ahorita regresamos con mucho más de parteras. Sí, eso es muy triste.
La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes hablaremos del cáncer colorectal, un padecimiento que está creciendo exponencialmente. Entérate de los síntomas y factores de riesgo. El diagnóstico oportuno es fundamental. El martes, Cristina Jáuregui y los especialistas nos dirán cómo enfrentar la batalla campal que muchos de los padres tenemos con los hijos cuando intentamos hacerlos comer. ¿Te suena familiar? El miércoles, Marisa Escribano te dirá cómo puedes iniciar cambios que te lleven a tener un estilo de vida más saludable. La realidad es que somos lo que comemos y nos movemos, así que es hora de cambiar. El jueves, acompaña a Fernanda Tapia porque con motivo del Día Internacional de la Mujer conoceremos entrañables historias de mujeres que nos mostrarán cómo a través de su trabajo lograron superar situaciones de desigualdad e inequidad. El viernes, con Carmen Muñoz, esperamos que nos compartas tu historia. Todos en algún momento hemos terminado una relación de pareja, pero ¿cuál será la forma para no sentir culpa o refugiarnos en el dolor? Tu asistencia en nuestro foro es vital porque eres parte fundamental del programa. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Bueno, yo creo que hoy sí le erramos, mi querida Gaby. Hubiéramos necesitado poner aquí colchonetas de colores, soltar a los niños. A ver, y acá tenemos a Leti, que ya nos la comentaban. Tú estudiaste en una escuela donde sales con cédula profesional. Así es. Que la reconocen hasta las aseguradoras. Sí. Y bueno, o sea, cuéntanos tu experiencia, ¿cómo lo vives? Bueno, esta experiencia pues a mí me permite ampliar más el servicio, no restringirme. ¿Cómo ampliarlo? ¿Hacia dónde? ¿O cómo? Bueno, ampliarlo a las personas que solicitan esto, ¿no? Que tienen un servicio, un seguro médico y que necesitan de esto. Ah, qué interesante. Oye, ¿y tú podrías, no sé, porque así como hay doctores que avisan, voy a ir a atender a tal hospital, tú podrías ir a atender un parto en un hospital que lo programaran, pero hacerlo humanizado? Y ya estás en el hospital por si se tiene que brincar a otra cosa, urgencias o algo. Así es, parte de nuestro servicio no nada más es atender en casa, o sea, es que luego existe el temor. Sí, aunque estén ustedes preparadas, claro. Así es, y luego nos preguntan, ¿podrías atenderme en un sanatorio? Y tú puedes con tu cédula, no hay ningún problema. No hay ningún problema, inclusive trabajo con Laura y ambas damos ese servicio, bueno, el grupo Tisime. Qué bonito. ¿Cuántos años fueron de estudio? 3 años. De acuerdo. Oye, y uno de servicio social. Ok, ¿cuál es tu experiencia en el país? ¿Faltan más parteras? ¿De veras esto sería la solución a esta pues todavía alta mortandad materno-infantil en este pues trance que es el parto? Bueno, como retomando un poco de lo que hemos estado hablando de las parteras, de las comunidades, parte de la formación de la escuela de casa es cada 6 meses íbamos a estas comunidades de Puebla, San Luis Potosí, de toda la Huasteca, ¿no? De las Huastecas, Potosinas, Hidalgo. Y que también ahí tenemos muchas necesidades. Sí, también conocimos muchas parteras que efectivamente algunas están como, las van no clasificando, sino como que van haciendo un censo, ¿no? Que las van capacitando, ¿no? Entre comillas. Bueno, no es que dude de lo que les enseñan, pero un poco esta cuestión de que las parteras saben detectar un riesgo, ¿no? Que cuando van a un hospital a tiempo, inclusive son regañadas por ¿no? ¿El doctor? Sí, las regañan porque les dicen ya la trajiste complicada, cuando realmente supo detectar algo que no estaba bien dentro de ese rango amplio de lo normal y que la refirió a tiempo. Me decían, por ejemplo, que parte de que no
se les permita tener el parto a estas parteras en las zonas donde hay hambre, o sea, desnutrición, que se embarazan muy, muy jovencitas y entonces se vuelven embarazos de alto riesgo y por eso les exigen no atenderlos, sino remitirlas de inmediato a un hospital, por eso son muy perseguidas. Pero no es una redundancia porque ¿cuántas de todos estos partos que existen en México? Pues la verdad es que no pasan nunca por un centro de salud o un doctor, pues es que ni cómo, ¿no? Sí, no se puede generalizar. Y hablando de las parteras tradicionales de estos lugares, hay parteras que se les dice, me acuerdo, que se les dice las desobedientes, porque no iban al centro de salud, no eran parte de ese censo, y ellas seguían atendiendo partos sin ningún problema. Sin ningún problema, con las complicaciones que se le presentaban, teniendo los recursos que tienen a la mano y los atendían bien. ¡Guau! ¡Qué impresión! Y acá decían que hay que cambiar la reglamentación, la ley, ¿no? ¿Nos querías tú compartir? La legislación. Sí, bueno, es que la mirada de la partería no debe centrarse nada más en las personas que quieren ser parteras o las que trabajamos como parteras. La partería es una recomendación internacional y global para que los partos sean vistos primero como un aspecto de la salud de las mujeres, un aspecto de la vida reproductiva. Y para favorecer las desventajas o que el que más mujeres no quieran ir a los hospitales, por ejemplo, de gobierno, debería haber leyes que miraran las cuestiones básicas como, por ejemplo, el acompañamiento. Una mujer en su trabajo de parto que es separada de su compañero o de la persona de su elección ya va en desventaja. Y si a eso le agregamos que hay maltrato, porque perdón, pero hay maltrato emocional y muchas veces hasta físico, bueno, es pisotear todos los derechos reproductivos, ¿no? Sí, entonces habría que hacer una revisión de lo que es partería como una atención al parto en general, al nacimiento de los bebés que queremos que nazcan en condiciones más amables para el futuro. Ellos son nuestro futuro. Entonces, si cuidamos esos aspectos de cómo llega un bebé y cómo es atendido y cómo se continúa esta atención ya en casa, pues yo creo que estaríamos trabajando por un mejor país, una mejor sociedad. Hay que proponerlo, ¿no? Ahora sí que con la Comisión de Salud, que ya se empiece a trabajar, porque parece que no tienen como mucha idea. Mamá y bebita, que además me salió bien sonriente esta pequeña, traen también al pequeño. ¿Parto humanizado o cómo fue? Fue en casa, fue natural en casa. Ella. ¿Y él? Él fue cesárea. Cesárea. ¿Venía una complicación o por qué no, estaba todo bien y después empezó a tener sufrimiento fetal. Esto hay parteras que no creen mucho en algunos de los medidores de sufrimiento fetal y dicen que es ocasión de otra cuestión. Pero bueno, tú te hiciste la cesárea. Hay creencia de que no se puede tener un parto natural después de una cesárea. Sí, de eso. Es totalmente un mito, ¿no? De hecho, fue por eso que yo quise que fuera natural, porque me dijeron que me iban a hacer otra cesárea y yo no quise. O sea, yo dije, no, yo no quiero otra cesárea, yo quiero que sea natural. Dije, todo viene bien, está todo correcto, entonces... ¿Dónde te lo dijeron esto? ¿En un hospital privado o público? En el público. Fue público. De hecho, ya me habían sacado mi cita para quitarme los puntos. Yo decía, no, yo no quiero cesárea. Y porque con mi hijo no lo vi, o sea, cuando nació no lo vi, me lo quitaron. Esa es la situación, 2 días no lo vi, entonces yo dije, no. Yo estaba aterrada cuando me dijeron que iba a ser cesárea, porque dije, no voy a ver a mi niña ni a mi niño, no, yo me vuelvo loca. Entonces fue natural y luego me la pusieron cuando nació, tomó su pecho. O sea, la experiencia sí fue diferente. Sí, fue muy diferente. Pero sí siento que debe de ser más apoyado. O sea, en cuestiones de, por ejemplo, una emergencia. Yo no la tuve, pero sí debería ser más apoyado en esas cuestiones. ¿Eso te gustaría? Que hubiera una cordialidad y una mano tomada con los doctores. Sí, que se ayuden, claro.
Y a ver acá, la que hizo su tesis también en una cosa ahí muy bueno, interesante. Yo trabajé con 2 comunidades de la Sierra Norte de Puebla, una es Totonaca y una es Nahua, y me enfoqué en lo que es atención al parto, ¿no? Es curioso porque la población totonaca, la atención al parto la llevaban los familiares, se podía ser la suegra, la mamá, el papá. De hecho, la partera no fungía el papel de partera porque aparte su remuneración era con dinero y la familia no tenía 500 pesos para pagarle, hasta me decían para pagarme porque me vean. Pero en la población náhuatl sí era totalmente diferente. Ahí sí la partera tenía un papel importante. De hecho, yo di con una partera retirada por varios testimonios que me decían, es que ella me salvó la vida. Ella hizo maniobras externas para sacar al bebé y la clínica estaba bastante lejos, ¿no? O sea, y es donde también uno se da cuenta, porque también tuve entrevistas con lo que es el sector salud. El sector salud veía a las parteras o veía la ayuda de los familiares como gente, o sea, eran pensamientos renuentes, ¿no? Para ellos, entonces sí es importante, y retrógrados, han de haber pensado. O sea, eso yo creo que también es importante, como comentábamos con el compañero, que haya una educación de integrar conocimientos, ¿no? De articular conocimientos en lugar de subordinar, ¿no? Porque la partera también tiene conocimientos, o sea, Ana María Carrillo pues lo tenía ella registrado en sus textos, o Olivia Sánchez López, o sea, de que los médicos iban con las parteras a aprender, y sin embargo esas escuelas de partería que se cerraron subordinaban el conocimiento de las parteras. Está registrado por Olivia Sánchez López y Ana María Carrillo, ¿no? Siendo que eran conocimientos que muchas veces salvaron vidas, que es lo que pasa ahí. O sea, eso hay que tomarlo en cuenta. Oigan, leo unas llamadas en lo que yo bajo acá con una familia. Aquí están papá, mamá, el bebé. Pues nos escriben de Nuevo León y nos dicen que allá las parteras no son conocidas, que los que ayudan son los familiares. Para el norte de la República es una realidad, en todos los estados del norte pero son menos que también conocidas. Hay el más alto número de cesáreas de los que tienen los recursos, pero sí son conocidas o no. Las parteras, sí, ustedes que llevan estos registros, sé que estás en Chiapas, pero tú, Laura, en los estados del norte, ¿cómo es? Sí son conocidas, pero no son apoyadas. Por ejemplo, se les dificulta mucho a las parteras de allá el acceso a tener certificados de nacimiento, ¿no? Para poderlos elaborar. Esa es una medida coercitiva, me parece, en lugar de apoyadora. En el Face dice Angie, mi mamá tuvo sus primeros hijos con partera, pero su experiencia fue mala. El primer hijo, mi hermano mayor, fue prematuro y tuvo que ir al hospital. La partera no sabía qué hacer. Su segundo parto eran gemelos y la partera dejó ir el cordón umbilical. Pasó mucho tiempo para lograr sacar al bebé y ya estaba muerto. Los demás hijos de mi mamá nacimos en hospital. Yo no confiaría en una partera. Bueno, ahí están las experiencias, ¿no? Cuando hay embarazos de alto riesgo, justamente para eso se tendría que regular, conjuntar. Pero culturalmente es un gran acompañamiento, ¿eh? Claro, ya totalmente. sabes que es de alto riesgo, ya ni modo. Pero de todas maneras, el acompañamiento, porque en otros lugares te hacen sentir hasta culpable. Sí. ¿No? De estar embarazada a los 40, una cosa. Sí, fíjate, Fer, que justamente cuando a nosotras nos llega un caso en el que el proceso del trabajo de parto se atasca, por así decirlo, se frena y tenemos que hacer un traslado, ya tenemos un equipo médico que nos conoce, que nos apoya y que va como una ayuda técnica. Pero nosotras estamos en el quirófano, recibimos a bebé y le seguimos dando la continuidad. Que no estar solo, que eso es como devastador. Sí, oye, seguir con la contención que es necesaria. Y acá tenemos papá, mamá, y el compañero que está pero bien activo hoy. ¿Cómo fue para ti? ¿Es tu primer parto? Es mi primer parto. ¿Por qué elegiste un parto humanizado o natural, vamos a decirle así? Bueno, de entrada, antes de yo saber que estaba embarazada, siempre pensé, si es que algún día iba a tener hijos, así iba a ser, que no iba a querer una cesárea. ¿Por qué? No sé. O sea, mi cuerpo decía, no, o sea, yo no puedo permitir que alguien me abra o que me abra, no hay manera. Ojo, no estamos satanizando las cesáreas y hay momentos en que, bueno, será de verdad necesaria la cesárea, ¿verdad? Pero cuando se puede decidir por el amor de Dios, bueno, ya puede uno hacerlo, ¿no? Sí, entonces, por unos amigos llegamos a un curso psicoprofiláctico con mi dula, que ahora es mi dula,
Ileana García, ella nos platicó de los diferentes tipos de parto, en qué momento son cesáreas, en qué momento los partos naturales, las parteras, etcétera. Y ahí fue cuando dije, quiero una partera, Marco y yo, y un parto natural humanizado. Le hablamos, Marco y yo. O sea, tu esposo estuvo involucrado todo el tiempo, hasta en el embarazo. Sí, llegó un momento en que, bueno, decidimos, nuestra dula nos dio el dato de 3 parteras. Nos decidimos por Saskia Vargas. Ajá. Espérenme que estamos recibiendo aquí al bebé que ya quiere mamá y quiere micrófono y todo. Nos decidimos por Saskia Vargas y pues ella me enseñó a tocar mi cuerpo. Ella nos decía, aquí está la cadera, nos ponía un aparato para escuchar el corazón a veces, ¿no? Nosotros íbamos con una ginecóloga, pero cuando dijimos partera, dejamos todo y nos entregamos a Saskia. Qué maravilla. Oye, a ver, papá involucrado, ¿es disfrutable el paternaje? Totalmente. Digo, para que vean de lo que se pierden los papás, que bueno, luego por el tiempo, la chamba, no pueden tenerlo. La verdad es que yo por mi educación crecí pues sabiendo que los partos y los bebés nacían en un hospital y había que poner una cosita azul o bueno, rosa y en el la papá puerta. era el último de la fila, exacto, ¿verdad? No servía más que para cargar las o cámaras. a través de un vidrio, ¿no? Exacto. Ese es tu bebé. Entonces la verdad es que el destino, como dice Evelyn, porque no, ni ella lo forzó ni yo lo forcé, nos puso a la dula y nos puso a las parteras y nos fue como guiando, y hoy te digo honestamente que nos cambió la vida. Yo lo recibí y él nació solo. O sea, no había llegado ni la partera ni la dula. O sea, lo tuvimos los 3 solos, porque así fue de bonito. Fuerte. Yo quisiera decir nada más rápidamente que todo lo que están diciendo está increíble, pero yo, como una persona cuadrada y antigua, creo que se les está olvidando una cosa súper importante, que son las mujeres. Son las mujeres y son los bebitos, que son... Yo lo viví, a mí nadie me lo contó. O sea, yo estuve en la sala de mi casa y de repente Evelyn se volteó, vivimos todo lo que ya saben del trabajo del parto, del fular y todo lo que aprendimos todos, y de repente se volteó y me dijo, agárralo, porque ahí viene. Me hinqué y de repente lo agarré y ahí estábamos los 3. Me salen las lágrimas. Y nació una familia, pero yo vi la fuerza de la naturaleza, yo vi cómo ella se escuchó, yo vi cómo él decidió nacer. Y una cosa rapidísima muy importante que creo que es muy importante recalcar es que el nacimiento y todo lo que han dicho todos con diferentes detalles es muy importante para la sociedad que estamos construyendo. A nosotros nos cambió la vida y creemos que, mira, velo, o sea, él dentro de 18 años va a ser una persona muy diferente a mí. Y la sociedad es diferente y estamos tratando de aprender más de eso. Quería yo pasar con las personas de ahora sí, la cultura, nuestros ancestros, que vendría desde el rito de paso, el temazcal, pero le vamos a tener que dedicar otro programa, ya se nos acabó el tiempo. Pero qué importante las abuelas temazcaleras que ayudaban a la mujer ahora a recomponerse, ¿no? Pero muchas gracias por estar aquí, a ustedes por habernos acompañado. Parteras, muchísimas gracias.